Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura y a que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, le damos una muy cordial bienvenida a la conferencia 13º Simposio de las Sociedades ante el Reto Digital, Educación STEM y Pensamiento Computacional, para la cual contamos con la especial participación de la conferencista doctora Elena Castro, docente de la Universidad de Granada, España. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. Invitamos a los participantes a interactuar dejando sus preguntas y comentarios por medio del chat que encuentran al costado derecho, haciendo clic en el signo interrogación. A continuación, los dejamos con Diana Araujo, quien nos acompañará en esta sesión. Bienvenidos. Gracias, Ángela. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida y nos complace contar con la presencia de todos ustedes en el 13º Simposio, Las Sociedades ante el Reto Digital, Educación STEM y Pensamiento Computacional. Evento organizado por el Instituto en Educación, el Centro para la Excelencia Docente Uninorte y el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. Saludamos a los invitados en nombre del doctor José Aparicio, decano del Instituto de Estudios en Educación, la doctora Carmen Ricardo, directora del Departamento de Educación y coorganizadora del simposio, la doctora Fadia Couri, directora del Centro para la Excelencia Docente, el doctor Camilo Vieira, coorganizador del simposio. Saludamos de manera especial a nuestros conferencistas invitados, a los visitantes y a la comunidad académica que nos acompaña el día de hoy. Hoy, cuando se cumplen 13 años de historia de este evento, queremos que sean todos bienvenidos a esta nueva edición, la cual estará llena de grandes experiencias, aprendizajes y vivencias. De esta manera, damos paso a la conferencia Educación, STEM y Resolución de Problemas Matemáticos, a cargo de la doctora Elena Castro. Nuestra invitada es doctora en el área de didácticas en la matemática. Trabaja como profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, España, y es editora de las revistas PNA y Educación Matemática en la Infancia. Ha realizado estancias en centros de investigación como la Universidad de Michigan y la Universidad de Chipre. Sus principales líneas de investigación están centradas en el pensamiento numérico, la resolución de problemas y la formación. La doctora Elena Castro tendrá su intervención hasta las 10:10 para luego dar paso a las respuestas a las preguntas en un tiempo máximo de 10 minutos.
Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat del evento y al final de la conferencia serán contestadas. Bienvenida, doctora Elena Castro. Muchas gracias, Diana. Y buenos días a todos. Y en primer lugar, bueno, pues me gustaría agradecer la invitación a participar a este evento y poder estar aquí, aunque sea de manera virtual, con todos ustedes. Y bueno, si no hay ningún problema, si se ve en la presentación, pues voy a comenzar ya la presentación titulada Educación STEM y resolución de problemas matemáticos. Y bueno, para comenzar la presentación, pues voy a empezar hablándoles brevemente de la historia de la noción de STEAM. Específicamente, de dónde surge y por qué surge. No porque me encante o me guste la historia, que también, sino con el objetivo de que la historia nos ayude a comprender mejor la noción actual. Bueno, el acrónico, que en sus inicios no era STEM ni STEAM, era SMET, procede de las siglas en inglés de las palabras, como supongo que ya sabrán todos, ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Este movimiento pues, surgió en Estados Unidos, donde su origen suele vincularse a la herencia de la reforma educativa surgida tras la crisis del Sputnik, que ahora explicaré qué es eso del Sputnik, que suena tan raro, que fue, digamos, un momento importante porque Estados Unidos vio en peligro su papel como potencia mundial frente a la entonces Unión Soviética. Entonces, podría decirse que esta educación STEM surgió de una necesidad política. Bueno, como ya sabrán todos, durante la Guerra Fría, que fue entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues uno de los focos de estos países era la carrera espacial y tecnológica. Y en los años 50, pues la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial en la historia, que es el tal llamado Sputnik. Y claro, esto pues fue un golpe para Estados Unidos, que se consideraba pues el líder mundial en tecnología espacial y desarrollo de misiles. Pero además esta preocupación aumentó dado que la tecnología para ser capaz de colocar satélites en órbita permitía también la posibilidad de lanzar bombas nucleares a distancias intercontinentales, ya no tenían que estar cerca. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Pues la respuesta que hizo fue el incremento de las ayudas a la investigación científica y el inicio de programas educativos para fomentar una nueva generación de ingenieros. Entonces, en estos nuevos programas educativos, pues se fomentan estas áreas de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería, con la idea de incrementar el número de trabajadores en ciencia e ingeniería y, digamos, poder mejorar la competitividad económica y su propia seguridad nacional. Entonces, digamos que querían así que la educación se fomentase en estas áreas científico-tecnológicas. Una década más tarde, la National Science Foundation de Estados Unidos propuso un cambio en el orden de estos acrónimos que, según dicen, pues fue debido a la sonoridad del término. Otros dicen que, bueno, que porque dependiendo de cuál vaya primero, se fomentan más unas que otras. Bueno, son solo suposiciones. ¿Qué ocurre? Que ya en los años 90, con el fin de la Guerra Fría y la llegada de la vida moderna, la Unión Soviética cae, pues se desarrollan las nuevas tecnologías que, como podemos ver cada día, pues a un ritmo cada vez más rápido. Entonces, esta necesidad política de esta educación STEM se queda a un lado y deja paso a una necesidad económica, que implica que los conocimientos, habilidades y capacidades asociadas a las disciplinas STEM se solicitan de manera transversal en casi todos los sectores laborales. Pero no solo eso, sino también en el día a día, nuestro día a día, cada vez necesitamos más esas competencias tecnológicas y científicas. Entonces,
digamos que esta relevancia de esta educación STEM evoluciona primero de una necesidad política y económica, ahora a una necesidad social, a unos aspectos sociales. Todo este movimiento educativo pues, va evolucionando y acaba convirtiéndose en un concepto en sí mismo en el año 2000 o en la década de los 2000, que es la educación STEM. Ahora no solo se pretende fomentar las áreas de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería de manera independiente, sino que se quiere integrar todas estas áreas, es decir, trabajarlas de manera interdisciplinar, todas juntas y no por separado. ¿Qué ocurre? Que durante todo este proceso de reflexión, de integración de las áreas STEM en el sistema educativo, pues surgió la idea de contemplar también las artes y las humanidades y convertir así este STEM en un programa mucho más ambicioso que se denominó STEAM, o como se escribe STEAM. Entonces, a todas estas visiones pues se le añade una nueva variable, que es la inclusión de la A en el acrónimo STEM, pasándose a ser o hablándose cada vez más de una educación STEAM. La mayoría de las veces esta hace referencia a la arte y humanidades. Sin embargo, hay expertos que apuntan que en realidad incluye a todo el resto de disciplinas que no son las primeras STEM. En fin, sea como sea, la educación STEAM, con esa inclusión de esas humanidades y arte, se justifica para fomentar la creatividad y la innovación en los estudiantes y además para intentar motivar y atraer a aquellos estudiantes que no se sienten cómodos con estas áreas, digamos, científico-tecnológicas, aquellas personas que dicen ser de letras, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues ese es un proyecto muy ambicioso y hasta el momento no ha logrado entrar en el ámbito educativo como se esperaba, aunque la idea se ha contemplado desde los 90, pues pocos maestros, pocos profesores, pues parecen saber cómo poner en práctica esta educación STEM o STEAM varias décadas después. No sé la verdad cómo será en Colombia, pero bueno, en España lo más próximo que se hace es el trabajo por proyectos, lo que se denomina la metodología ABP, el aprendizaje basado en proyectos, donde se intenta que en un mismo proyecto se trabaje en distintas áreas, pero no tienen por qué ser ni las áreas STEM, ni todas, en realidad solo algunas. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tradicionalmente estamos acostumbrados a trabajar de manera independiente, no a integrar varias áreas o a trabajar de manera interdisciplinar. Entonces, esta integración pues, es compleja y además la complejidad es diferente para cada nivel educativo, en primaria, en secundaria, en la universidad. Y además, la formación de los propios maestros y profesores pues, requiere un trabajo interdisciplinar que los propios formadores de estos docentes no tienen claro. Entonces, bueno, este cambio curricular pues, es una tarea, la verdad, a largo plazo. Pero además, otra de las dificultades actuales que encontramos en esta educación STEM es que no hay una definición o no hay una interpretación común sobre lo que se entiende por educación STEM o STEAM. Entonces, claro, este hecho de que no hay una definición, una interpretación común, junto con la dificultad de integrar todas las materias, pues hace que sea un proceso complejo. Pero bueno, podemos ver una pequeña luz en el camino analizando las definiciones o las caracterizaciones de educación STEM.
Por ejemplo, yo he seleccionado estas tres y en estas tres pues podemos ver ciertas similitudes. La primera es una definición de Zollman que dice: la alfabetización STEM requiere la capacidad de comprender y aplicar contenidos de las disciplinas que componen STEM para resolver problemas reales, con especial atención a la necesidad de desarrollar una serie de habilidades STEM específicas, afectivas y procedimentales para consolidar esta literatura. Otra de las definiciones que he tomado es de Sanders, que dice: un enfoque donde todas las disciplinas STEM son una entidad cohesionada cuya enseñanza se integra y coordina a través de la resolución de problemas del mundo real. Y una tercera, de Vive: la educación STEM como un espectro que tiene un carácter interdisciplinario en su núcleo, enfocado a la resolución de problemas reales. Y dirán: ¿y en qué se parecen estas tres definiciones? Pues verán, nosotros hemos encontrado tres características comunes. La primera, pues evidentemente, la interdisciplinaridad o conexión entre las distintas áreas STEM. En algunos casos, pues bueno, algunos expertos o en algunos profesores intentan la integración de 2, de 3, de 4, pero bueno, en cualquier caso, la integración de varias de ellas, de estas disciplinas. La segunda característica, la inclusión de un contexto del mundo real, la aplicación de contenidos en situaciones reales. También esta es una característica que encontramos en todas estas definiciones y características de educación STEM. Y la última, que es la que motiva esta ponencia, es el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas. Y bien, un área donde se ha trabajado especialmente la resolución de problemas, pues es en educación matemática. Y bueno, la importancia de la resolución de problemas en educación matemática, aunque no es nueva, ha experimentado desde principios, mediados del siglo XX, un impulso muy grande. Y varios factores internacionales hicieron que esto sea posible. Por ejemplo, en Estados Unidos, el NCTM, el National Council of Teachers of Mathematics, con sus estándares; en Reino Unido, con el informe Cockcroft, o el estudio internacional PISA, que todos conocemos, pues todos ellos consideran la resolución de problemas como una habilidad, una competencia fundamental en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente en el área, en la práctica, los profesores y los maestros han puesto demasiado énfasis en la acción y no suficientemente en el pensamiento, concentrando sus esfuerzos en que sus estudiantes adquiriesen habilidades de cálculo. Sin embargo, en la vida actual no es necesario realizar cálculos complicados, porque las máquinas pueden hacerlo mucho mejor y más rápido que nosotros. A día de hoy prácticamente todo el mundo tiene a su alcance un móvil con calculadora. Entonces las necesidades han cambiado. Las necesidades de hoy en día de los ciudadanos son relativas a competencias relacionadas con la resolución de problemas. Y las empresas además demandan cada vez más trabajadores que puedan analizar un problema e idear un medio para resolverlo. Pero claro, llegado a este punto, nos planteamos, ¿qué es un problema? Porque entre las tres componentes que veíamos que tenía esa educación STEM, que era la interdisciplinaridad, las situaciones del mundo real y la resolución de problemas, las dos primeras, pues, están más o menos claras. Bueno, la interdisciplinaridad, pues podemos hablar de que hay que integrar al menos dos áreas, STEM o STEAM. Las situaciones del mundo real también es una noción clara. Pero no es así con la noción de problema. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿qué es un problema?
Entonces les voy a presentar 4 ejemplos de tareas y quiero que ustedes reflexionen si consideran si son o no problemas. La primera de ellas, pues es un problema aritmético de enunciado verbal, problema aditivo, que dice Sergio tiene 3 coches y Luis tiene 2 coches. ¿Cuántos coches tienen entre los dos? Bueno, clásico problema de primaria. Bueno, clásica tarea de primaria. La segunda tarea, ella es un poco distinta. Hay una configuración de palillos amarillos y dice, retira 3 palillos para dejar 3 cuadrados iguales. La tercera tarea, pues nos pide hacer un cálculo, 4/7 de 28, digamos una operación con fracciones. Y la última, pues nos pide que investiguemos cuántas piezas de fruta comen tus compañeros de clase en una semana. Como veis, pues son tareas muy distintas unas de las otras. Unas más comunes, otras menos comunes. Y, bueno, seguramente que algunos de ustedes, la mayoría, piensan que la primera es un problema. En la segunda seguramente haya un poco más de disparidad, haya gente que sí piensa que es un problema, otros poquitos que piensen que no. En la tercera habrá aún más disparidad. Y en la cuarta, pues seguramente la mayoría piense que no es un problema, otros poquitos piensen que sí. Entonces, bueno, en educación matemática, pues se ha reflexionado mucho sobre qué es un problema. Y lo bueno es que se ha llegado la mayoría de los autores coincide en que un problema es una tarea o un planteamiento que presenta un reto para el resolutor y que es necesario indagar para obtener la solución, ya que no se sabe inmediatamente qué hacer para llegar a ella. Es decir, no tenemos un procedimiento inmediato para obtener esa solución. Así, lo que para un resolutor, un estudiante, puede ser un problema, para otro puede ser un simple ejercicio que provoca una respuesta inmediata, porque sabe cómo resolverlo. Es decir, lo que para un niño de 6 años es un problema, no lo es para un niño de 12 o para nosotros, porque depende del resolutor, la caracterización de problema. Entonces, siguiendo esta definición, pues volvamos a pensar si para nosotros, siendo nosotros los resolutores, son cada uno de estos ejemplos un problema. Pues evidentemente el primero, para ninguno de nosotros, va a ser un problema porque sabemos resolverlo. El segundo, pues seguramente para la mayoría de nosotros, por lo menos para mí, sí que lo es. Yo así a simple vista no sabría deciros la respuesta correcta. El tercero, depende. Si estamos familiarizados con las fracciones o con las operaciones de fracciones, sabremos resolverlo inmediatamente, con lo cual no sería un problema. Si tenemos que empezar a buscar cómo se hacían esa serie de operaciones porque no nos acordamos o no sabemos, sí sería. Y el último caso, aunque tengamos que recoger información, aunque no tengamos los datos en el mismo enunciado, también sería un problema porque no sabemos la respuesta, no tenemos un procedimiento inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, valga la redundancia, el problema de que los profesores o los maestros no tengan claro, no haya unanimidad de saber que es un problema, hace que muchos de ellos piensen que los problemas son las tareas aritméticas de enunciado verbal. Y cuando su gobierno o su Ministerio de Educación, a través del currículo de educación, les exige practicar más problemas, pues lo que hacen es mandar más cantidad de estas tareas. Por ejemplo, en el caso de España ha ocurrido y continúa ocurriendo actualmente. Tenemos unos cuadernillos muy famosos, que son los cuadernillos rubios,
para distintas áreas y para todos los niveles, pues hay cuadernillos de caligrafía, de operaciones y de problemas. Estos cuadernillos pues, están basados en el conductismo, es decir, en el aprendizaje basado en la repetición. Y nos encontramos con que cada cuadernillo pues, contempla 100 problemas aritméticos verbales de suma de 2 cifras, otro cuadernillo para suma de 3 cifras. Y yo me acuerdo que en mi etapa de primaria, pues para las vacaciones de Navidad, pues la maestra nos mandaba a realizar un cuadernillo de estos. Y la verdad es que era una pesadilla porque era repetir 100 veces lo mismo. Y bueno, cuando llegas a la tarea, evidentemente 100, eso no es un problema. Eso ya hace mucho tiempo que dejó de ser un problema. No es que yo esté en contra del conductismo y del aprendizaje por repetición, simplemente que repetir lo mismo no es hacer problemas. Y bueno, ¿qué ocurre? Que como hemos visto antes, en los ejemplos anteriores, hay mucha diferencia entre unas tareas y otras, aunque todos para alguna persona puedan ser un problema. Entonces, bueno, esto es porque hay diversos tipos de problemas y en consecuencia existen distintas clasificaciones de tipos de problemas. Una de las más conocidas o usadas fue propuesta por Holmes en el 85 y presenta 4 categorías: aplicados, problemas aplicados, no aplicados, rutinarios y no rutinarios, que dan origen a 6 tipos. Son 6 porque los no rutinarios presentan la característica de poder ser cerrados o abiertos, no así los rutinarios que siempre son cerrados. Y bueno, ¿qué es una tarea aplicada? Pues una tarea aplicada es una tarea que tiene contexto, un contexto de la vida real o de la vida científica. Por el contrario, pues una tarea no aplicada es la que no tiene un contexto. Una tarea rutinaria o no rutinaria, pues una tarea rutinaria sería la que tradicionalmente se han usado en las clases y los libros de texto escolares. Y las no rutinarias, pues las que no se han usado en estos libros de texto o en estas clases. Por ejemplo, una tarea no rutinaria y abierta significa que tiene puede haber distintas respuestas. Pues sería investigar, el ejemplo anterior, investigar cuántas piezas de fruta comen tus compañeros de clase en una semana. Una tarea no rutinaria, pero cerrada, que solo admite una respuesta correcta, pues sería un granjero, estaba contando sus patos y sus ovejas y contó 10 cabezas y 26 pies en total. ¿Cuántos patos y ovejas tiene? Y bueno, y por último, una tarea no aplicada, que no tiene contexto, cerrada y no rutinaria, pues sería el problema de los palillos. Y abierta, pues sería pues construir formas distintas utilizando 15 fósforos. Pues claro, aquí no pueden salir distintos tipos de formas. No habría una respuesta única correcta. Pero ¿qué pasa? Que el hecho de que una tarea sea un problema no quiere decir que sea adecuada para los escolares. Entonces, al igual que hay tipos de problemas, diversos autores proponen características que han de cumplir, digamos, los buenos problemas. Vamos a poner entre comillas lo de buenos. Y bueno, haciendo una síntesis de todas estas características, pues nos encontramos con 6 coincidencias. La primera de ellas, que el problema debe desarrollar el razonamiento y el uso de estrategias, no simplemente la aplicación de un algoritmo. La segunda de ellas, que el problema esté contextualizado en una situación cercana al niño. No por eso tiene que ser una situación del mundo real. A los niños de infantil o primeros cursos de primaria le va a motivar más. En España le llaman la patrulla canina, está muy de moda. No sé en Colombia qué dibujos están de moda. Y bueno, a los niños de secundaria, pues hasta hace poco también
les encantaba y les motivaba Harry Potter. Entonces, no tienen por qué ser situaciones de la vida real. Otra característica, debe provocar el interés. ¿Cómo puede fomentarse eso? No solo a través del contexto, sino a través de diferentes representaciones, como representaciones físicas, que requieren que el niño manipule, pues transforme o modifique materiales. Otra característica, pues que el problema ofrezca diversidad de soluciones y no simplemente una respuesta corta. Otra característica, ideal, pues que la estructura matemática que busca el problema que se pueda generalizar a distintas situaciones. Por ejemplo, estos niños tenían 5 años, estaban en educación infantil, pues se le planteó el siguiente problema con unos muñequitos que eran piratas y unas monedas. Y el problema que se les planteó, bueno, se le hizo una introducción hablando de los piratas y que encuentran un botín. Se les dice que los 3 piratas quieren compartir su botín a partes iguales. Pues, ¿cuántas monedas se llevará cada pirata? Que les ayude a los piratas a compartir. Digamos aquí un problema de división partitiva, de reparto. ¿Cómo se espera que generalicen? Pues a continuación se le presenta otra variante del problema. Se le añade un muñeco más, un pirata más, y se le dice pues que ha llegado el capitán y también quiere su parte del tesoro, con lo cual pues deben volver a repartirlo. Entonces, ¿cuántas monedas se llevarán ahora cada pirata? Y por último, la característica de que sea accesible, es decir, que sea comprensible y estar al alcance de los estudiantes, de manera que ellos estén convencidos de que pueden resolverlo y que ellos saben cuándo han dado una respuesta, cuándo han alcanzado una solución. Evidentemente, bueno, pues estas características son ideales y son recomendaciones. Es muy difícil que una tarea, un problema, la cumpla todas. Pero bueno, pueden cumplir algunas de ellas. Y bueno, llegado a este punto, quiero hablarles de la enseñanza sobre la resolución de problemas. ¿Qué ocurre en la enseñanza? Pues en sus inicios se puso el énfasis en mejorar la estrategia metodológica para resolver problemas, basándose en expertos como Polya, el cual, bueno, publicó en su obra un compendio para los profesores sobre cómo poder ayudar a los alumnos a resolver problemas de manera efectiva. Este método de Polya, que se muestra en la imagen, está formado por 4 fases de resolución acompañadas de un listado de sugerencias. La primera de ellas, pues, comprender un problema que parece muy obvio, incluso podemos pensar que es innecesario. Sin embargo, pues muchos escolares fracasan en el proceso de resolución porque no comprenden el problema, alguna de sus partes, el vocabulario. Entonces, bueno, el profesor podría ayudar a estos estudiantes haciendo preguntas como: ¿comprendes todas las palabras? ¿O entiendes todo lo que dices? ¿Qué nos preguntan? La segunda fase, concebir o trazar un plan. Pues bueno, una vez que el resolutor entiende el problema, lo comprende, hay que diseñar un plan para abordarlo. Esta fase no es fácil y puede que el plan que elegimos no conduzca a una solución y haya que diseñar otro. Entonces es importante, pues digamos, conocer diversas estrategias. Por ejemplo, el ensayo y error, construir una tabla, buscar un patrón, usar operaciones, etc. La tercera de ellas, de las fases, es ejecutar el plan. Entonces, una vez que hemos decidido el plan de acción adecuado que hay que llevar a cabo, pues ahora, digamos, tenemos que ejecutarlo. Y esta fase, evidentemente, es más automática, porque es más fácil llevar a cabo un plan que diseñarlo. Entonces, bueno, en este punto, pues el profesor se puede hacer preguntas como: ¿funciona el plan que hemos trazado? ¿Se presentan errores de ejecución? Y por último,
examinar la solución o visión retrospectiva, que una vez ya obtenida la solución, pues se debe hacer, digamos, una reflexión, una vista atrás sobre el proceso que se ha seguido. Y esta práctica pues, puede potenciar la capacidad de resolver nuevos problemas y así contribuir a mejorar el pensamiento matemático. Entonces, en este caso, ¿qué preguntas haría el profesor? Pues, ¿consideras que es tu solución correcta o es razonable? ¿Tu respuesta cumple con lo pedido o lo preguntado en el problema? ¿Tiene sentido? Bueno, este método, la verdad es que el método de Polya, que es mundialmente conocido, incluso ha tenido repercusión en otras áreas, como la informática. ¿Qué ocurre? Pues que llegan sus críticas. Por ejemplo, Adam, matemático e ingeniero, pues ya criticó la generalidad de estos consejos de Polya, diciendo que bueno, todo cuanto llega a sacar de esta metodología clásica de los problemas es una cierta costumbre de trazar, de tender caminos que enlacen la solución, buscada las premisas establecidas en la red, más o menos vasta de implicaciones lógicas en que están inmersas. Pero a medida que el campo se ensancha y los puntos de partida y de llegada se alejan de las perspectivas corrientes, estos sabios consejos metodológicos muestran una insuficiencia pareja a su generalidad. O sea, está criticando, digámoslo así, la generalidad de estos consejos. Beagle igualmente concluye que de los hallazgos de estos estudios no se han obtenido directrices claras para la educación matemática. De hecho, hay bastantes indicadores de que las estrategias de resolución de problemas dependen tanto del estudiante como del problema, por lo que es demasiado simplista trazar una o varias estrategias que deberían ser enseñadas a todos o la mayoría de los estudiantes. O sea, Beagle lo tacha de simplista. Otra crítica es Schoenfeld, que es investigador y profesor de educación matemática de la Universidad de California. Pues al principio estaba de acuerdo con la línea de instruir a los estudiantes en el método de Polya, pero posteriormente reconoce que estos intentos no han tenido todo el éxito que debiesen y considera que sería mejor enseñar estrategias específicas ligadas al tipo de problema que se está resolviendo. Bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que surge? Pues surgen nueva alternativa al modelo de enseñanza clásica de la resolución de problemas. Y nos encontramos, además de la enseñanza sobre la resolución de problemas, que es la enseñanza de estos métodos, otros dos enfoques. La enseñanza para la resolución de problemas y la enseñanza a través de la resolución de problemas, que digamos en la práctica no se suelen dar de manera independiente, sino que al final se conjugan todo ello. El primero, ¿cuál es qué busca? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, pues la finalidad, digamos, del aprendizaje matemático es que utilicen el conocimiento adquirido para resolver problemas. O sea, el profesor le enseña una serie de contenidos, de conceptos y procedimientos para que ellos sean capaces de resolver ese problema. Por ejemplo, se enseña contenidos de fracciones, se enseña a hacer operaciones de fracciones para que luego puedan resolver un problema sobre fracciones. El segundo enfoque, la enseñanza a través de la resolución de problemas, se utiliza tanto como método de enseñanza como forma de aprender matemáticas. ¿Por qué? Porque se parte de un problema y se busca que los estudiantes indaguen en su solución. Y durante este proceso, digamos que se reorganizan los conocimientos y surgen nuevos aprendizajes de contenidos. Por ejemplo, si un profesor de primaria quiere introducir los conceptos de área y de perímetro, pues puede darle a los escolares un conjunto de piezas, como los de la imagen, cuadradas, a los que le llame mesas, y les pide que con varias mesas pues elaboren configuraciones de distintos tamaños. Y a continuación deberían contar el número de mesas, que sería el área,
de las configuraciones que han hecho y el número de personas que se pueden sentar, que sería el perímetro. Y luego ya, bueno, pues se pueden pedir que vayan modificando esa configuración para que se puedan sentar 20 personas, que tenga un perímetro de 20 o X personas. Y bueno, como he mencionado antes, estos tres enfoques se solapan en la práctica y en la enseñanza pues se suele incorporar más de una de estas aproximaciones. Y bueno, ya para finalizar, pues no sé si queda tiempo o deberíamos ya de parar. Quería mostraros una tarea donde se lleva a cabo una tarea STEM, donde se lleva a cabo la resolución de problemas. Esta tarea pues ha sido desarrollada por un proyecto en el que participo sobre educación STEM y trata sobre un parque eólico. Digamos, se le da una introducción, es a unos alumnos de nivel de los últimos cursos de secundaria, que se le llama bachillerato, donde se habla de los parques eólicos y de los generadores, de cómo funcionan, la altura que tienen, sus medidas, etc. Y se les plantea pues distintas preguntas donde se fomentan estas distintas áreas, por ejemplo, las distintas áreas STEM. En primer lugar, pues se les pide que busquen información y describen cómo transforma un aerogenerador, que son los molinos, la energía cinética en energía eléctrica. Bueno, en este caso, pues, no se está haciendo resolución de problemas, se están trabajando conceptos tanto de la ingeniería como de la ciencia. Posteriormente, pues se les sigue pidiendo que busquen información sobre el sentido en que giran las palas de un generador. ¿Por qué giran en un sentido o en otro? Posteriormente, se les pide que se construyan. Aquí ya estamos metiendo la tecnología, que construyan ellos un molino, pero en chiquitito. Aquí ya, pues se le pide ya que determine, en fin, la superficie de terreno, etcétera. Aquí ya sí estamos metiendo la resolución de problemas con el cálculo de la potencia, el cálculo de la superficie, la densidad. Igual, continuamos con resolución de problemas, determinando la diferencia de potencia. Y además, aquí, una parte muy importante, se les pide que elaboren distintos gráficos estadísticos, que en este caso pueden ya haber visto ellos previamente o pueden hacer una aproximación de gráficos estadísticos para luego que el profesor formalice esta enseñanza. Y bueno, y la última parte de esta actividad, para terminar, pues pide determinar la diferencia de potencia de un generador, de un molino con una pala de 40 metros y otro de 60 metros, con la misma velocidad, donde también se trabajaría la resolución de problemas. Y con esto doy terminada la presentación, que creo que me he colado un pelín de tiempo. Agradeceros mucho vuestra atención y quedo atenta a las preguntas. Agradecemos a nuestra invitada, la doctora Elena Castro, por su intervención. Damos un espacio para que la doctora Alejandra pueda responder las preguntas formuladas por el público. Doctora Alejandra, tenemos una primera pregunta. ¿A qué edad y periodo debe implementarse la educación STEM? Diana, se ha cortado un poco la pregunta. Creo que a qué edad se debería implementar la educación STEM. ¿A qué edad y periodo debe implementarse la educación STEM? Pues nosotros hemos hecho propuestas de educación STEM donde se trabajan distintas áreas para educación infantil. Donde se trabaja, no sé si conocen los robots, estos que se llaman Vivot, el antiguo Logo, no sé si saben qué es. Bueno, son un robot con 4 botones que si le das a un botón
anda para adelante, si le das a la derecha, anda a la izquierda, bueno, un pasito, derecha o hacia atrás. Entonces, ya os digo, lo hemos hecho desde infantil. Todo es la motivación que tenga el profesor o el maestro para que sus alumnos trabajen de manera interdisciplinar. Es más, es que cuanto más chicos son los estudiantes, más se trabaja de manera interdisciplinar. De que quieran que sus alumnos resuelvan problemas y que esos problemas sean cercanos a los estudiantes de la vida real. Entonces, ya os digo, no depende tanto de cuándo es adecuado o cuándo no es adecuado, sino de la motivación del profesor o de la capacidad del profesor de diseñar esas actividades para su alumno. Segunda pregunta. ¿Existen ciertos momentos Diana, no te he escuchado, lo siento. en el aprendizaje? Creo que existen ciertos momentos en el aprendizaje de los estudiantes o niveles de desarrollo cognitivo donde podrían servir más problemas, abiertos, cerrados, aplicados o no, rutinarios o no. Eso igualmente lo debe de valorar el maestro, en qué momento es más propicio un cierto problema o no. Es decir, yo no estoy en contra de los problemas rutinarios cerrados como los que os he mostrado, los problemas aritméticos verbales. Yo no estoy en contra de esos problemas. O sea, son necesarios, pero hay que saber valorar en qué momento o para qué, cuál es el objetivo. Evidentemente, como hemos visto, hay unas características de problemas que hacen que sean más adecuados para los escolares. Pues que les provoque interés, siendo manipulativos, que tengan un contexto cercano a ellos, que no sea simplemente hacer un algoritmo, pero eso no quiere decir que no haya que hacer algoritmos, también hay que aprenderlos. Pero cada maestro tiene que valorar cuál es el objetivo de usar un problema o de un tipo de problema o de otro tipo de problema. Y también cuáles son las características de sus estudiantes, porque no todos los estudiantes son iguales. Listo, doctora Alejandra. Doctora Elena, tenemos otra pregunta. Buenos días. Respecto a las características de un buen problema, estas han sido evaluadas como conjunto de manera que se pueda establecer qué tan eficaces son para el aprendizaje. Pues, José Luis, yo estas características las he tomado, bueno, son como un resumen de características que proponen distintos autores. Por ejemplo, de las que aparecen en los estándares del NCTM, del National Council of Mathematics. Estas características también las propone Schoenfeld, es decir, si han sido evaluadas, por mí no. Yo simplemente lo que he hecho ha sido una recopilación de las características que proponen diversos expertos que han de tener un buen problema. Entonces, por mi parte no han sido evaluadas. Otra pregunta, ¿cuál considera que es un criterio de selección, elaboración de problemas para el aula de matemáticas que se relacionen en las áreas de STEM? Un criterio de selección, elaboración de problemas. No entiendo, la verdad, muy bien esa pregunta. El criterio de selección de problemas que relacionen las áreas STEM. Es que aquí
En este caso, esa selección de problemas, si quieres que relacionen las áreas de STEM, quizá deberías trabajar de manera, o sea, el profesor de matemáticas debería trabajar de manera coordinada con el profesor de ciencias para que un problema o un proyecto que tú estés trabajando en tu área de matemáticas se coordine con esos contenidos que están trabajando en las otras áreas STEM, como es ciencias o ingeniería o tecnología, el profesor de tecnología. Entonces, el criterio de selección y elaboración sería la coordinación entre esos profesores. Necesariamente la educación STEM privilegia la enseñanza de las matemáticas a través de proyectos de solución de problemas. Si privilegia la matemática frente a las ciencias, a la ingeniería o la tecnología, pues esto es una crítica que precisamente recibe la educación STEM porque en muchos casos no privilegia las matemáticas, sino las deja como una simple herramienta y a la ciencia como un simple contexto. Entonces hay que, digamos, tener cuidado con esta educación STEM si no queremos que la matemática se quede relevada a ser una simple herramienta para resolver esa tarea STEM y que la ciencia se quede relevada también en dar contexto a ese problema. La verdad es que es muy complejo, digamos, compaginar todas estas áreas y que todas sean el foco de la enseñanza. Okay. Tenemos otra pregunta, doctora Elena. ¿Cómo fomentar el aprendizaje de las matemáticas del currículo de manera que no se convierta en una matemática instrumental y deshumanizante con la perspectiva STEM? Claro, efectivamente, Jenny, esta es una de las críticas que se le hace a la educación STEM que acabamos de comentar, que la matemática se convierte simplemente en un instrumento. Pues en este caso, bueno, yo sesiones de educación STEM que he visto en las que no pasa esto es en donde en cada sesión, cada una de las áreas se propone como en que esa sesión va a ser la área principal, digámosla así. Y en esa sesión pues se va a trabajar nuevos conocimientos de matemáticas. Y en la sesión siguiente se van a trabajar nuevos conocimientos, el foco va a estar en el área de ciencias y se van a trabajar nuevos conocimientos de ciencias. Entonces, esta es, seguro que hay más formas, pero esta es una de las formas en las que yo he visto en donde no se relega la matemática a una simple herramienta, a un simple instrumento. Porque ya que aquí, en cada sesión, cada una de estas áreas es la relevante, es la importante. Entonces, esta podría ser una de las formas. No sé si es la única. Bueno, doctora Elena, tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones para la formación de profesores de las áreas STEM para motivar la formación STEM en los salones de clase de los diferentes niveles? Recomendaciones para formación de profesores de las áreas STEM. Bueno, en este caso, recomendaciones para formación de profesores es, o sea, si el profesor en su propia formación no ha trabajado de manera interdisciplinar, pues claro, es difícil, si no lo ha vivido en su formación, es difícil que lo lleve luego a la práctica cuando sea el maestro. Entonces, las recomendaciones
pues que en esa formación de profesores, en ciertas áreas, bueno, en ciertas asignaturas se intente trabajar de manera interdisciplinar, pues a lo mejor entre las áreas de ciencias y matemáticas. En esas áreas también se puede introducir la tecnología, se puede introducir la ingeniería. Entonces, si en esa propia formación ya se trabaja de manera interdisciplinar, no siempre hay una carrera universitaria en Estados Unidos que es STEM, pero actualmente creo que la formación de profesores que tenemos tanto en Colombia como en España puede ser difícil porque, claro, las asignaturas se ven como de manera separada. Entonces, un primer paso, una pequeña integración en algunas sesiones con las áreas de matemáticas y ciencia o en matemática y tecnología. No tiene por qué ser todas a la vez, pueden ser 2, pueden ser 3. No, tampoco tiene por qué ser durante todo el semestre. Pueden ser durante unas sesiones, una serie de actividades específicas, una serie de proyectos, de manera que los profesores en su propia formación puedan vivir lo que es trabajar de manera interdisciplinar y vivir lo que es una educación STEM. Doctora Elena, muchísimas gracias, de verdad, por sus aclaraciones y preguntas. Bueno, agradecemos especialmente su participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte y a seguir conectados a la programación de Cátedra Europa virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día. A ti, Ángela. Un placer. Feliz día a todos. Gracias. Que estéis bien.